Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Si os parece, vamos a comenzar. Ante todo, agradeceros vuestra asistencia a la presentación de este libro del compañero Juan Ponte, El capitalismo no existe, necroteología del mercado. Aunque parezca drogadura, hablando seguro que Juan Ponte nos explica pues todas las reflexiones que ha trasladado a través de este ensayo y sin más, pues hacer las presentaciones. Yo soy José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, y tengo el gustazo esta tarde de poder compartir mesa con el compañero Juan Ponte para presentar este ensayo en el que vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Un poco de la vida, y quería empezar precisamente por ahí, a través de una simple conversación, alguna pregunta, alguna introducción reflexiva mía, pero lo importante es que Juan nos explique todo lo que ha volcado en estas más de 300 páginas que edita la editorial TREA, a la que hay que agradecer siempre su compromiso político y social, y también a la Semana Negra, que nos permita estar esta tarde aquí en este espacio con todos vosotros y vosotras. Juan Ponte, fundamentalmente, puede ser conocido por su actividad política, anteriormente concejal de Cultura y Empleo en el Ayuntamiento de Mieres, actualmente director general de la Agenda 2030 del Gobierno de Asturias. Filósofo por la Universidad de Oviedo, con varios estudios de posgrado en filosofía, actualmente también profesor de secundaria de filosofía, y dedica el libro a Aníbal Vázquez, y quería empezar por ahí. Creo que la pregunta pertinente es: ¿qué hace un chaval de Turón escribiendo un libro como este? Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas por vuestra asistencia. Agradecer también a la organización de la Semana Negra que nos dé la oportunidad de presentar aquí el libro, al espacio A Quemarropa, a Miguel Barrero personalmente y por supuesto también a José Manuel Zapico por la importancia que tiene en el contexto actual que estamos viviendo de crítica neoliberal en la que se pone en peligro la democracia, y por la importancia que tienen los sindicatos de clase precisamente para defender la igualdad, conquistar derechos y la democracia precisamente. Escribo el libro en gran medida gracias al insomnio, duermo muy poco, entonces eso me permitió al final del último mandato con Aníbal Vázquez efectivamente ponerme a escribir el libro dedicado a Aníbal Vázquez. Aníbal fue mi mentor, como sabes, en la política institucional, y el libro nace de la confluencia, por una parte, de la preocupación teórica por el análisis de la involucración de las distintas frentes de lucha contra cualquier forma de dominación, por razón de clase social, de género, de raza, de religión, etcétera, y por otra parte por la implicación en la política institucional. Así que lo que intenté analizar en el libro era, en primer lugar, la noción de libre mercado. Lo que sostengo como primera tesis impugnatoria en el libro, y lo digo rápidamente porque tenemos poco tiempo, es que el libre mercado no existe. No es que estéis a favor o en contra, querido público, sino que no existe el libre mercado. Es como freír nieve o como intentar cuadrar el círculo. Esto no puede ser. Esto no es como ser del Barça, del Madrid o del Atleti, sino que el libre mercado se puede decir como expresión, pero no tiene sentido. En primer lugar, porque los mercados al margen de los estados no pueden existir. Ni existieron, ni existen, ni existirán. Los estados son como el útero del cual se nutren los mercados para poder reproducir el capital y, en ese sentido, ampliar el capital y producir plusvalor. Los mercados necesitan acaparar tierras y recursos, algo que hacen las maquinarias estatales. En segundo lugar, los mercados necesitan infraestructuras, líneas ferroviarias, carreteras, ferrocarriles, etcétera, sin perjuicio de que posteriormente se quieran privatizar. Y eso lo hacen precisamente los estados. Y por eso en el libro digo, contra una cierta izquierda infantil que considera que el capital lo quiere privatizar todo, que esto es falso.
es más sutil aún. El capital quiere transferir costes a los estados para que asuman los gastos de la creación de infraestructuras y así asumir y tener, por supuesto, los beneficios. Todas las innovaciones científicas y tecnológicas a lo largo de la historia suponen estados en marcha. No habría Siri, no habría la penicilina, no habría pantallas táctiles si no existieran estados que invierten fuertemente en proyectos de investigación financiados durante años, en un aprendizaje continuo. No habría monopolio de la violencia si no existiera estados. No habría moneda, que la moneda la acuñan los estados, si no hubiera estados, precisamente. Es decir, que los mercados al margen de los estados, que es la ideología que está en personajes como Javier Milei, es completamente falsa. Y por acabar esta parte, suena muy bien decir libre mercado, parece algo como que apela a la libertad, y es todo lo contrario, es el resentimiento, pero hay que recordar que históricamente la noción de libre comercio o de libre mercado nace a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII como una manera de ser más eficientes en la esclavización de los africanos. Es decir, nace ligado, aparejado al tráfico atlántico de esclavos. Era una manera de sustituir los grandes monopolios respecto a la esclavización por las compañías libres. Es decir, es una noción que, como diría Marx, nace chorreando sangre y lodo. No hay libre mercado en el sentido de que haya un mercado al margen de los estados, y la noción de libre mercado chorrea sangre y lodo. En una primera lectura, cuando coges el libro y ves que el capitalismo no existe, a mí me vino la anécdota de una pareja, unos amigos que tengo, que tienen un niño de 8 años que llegó a casa llorando porque dijeron en el colegio que los Reyes Magos no existen. Entonces pregunté a la madre, ¿y el ratoncito Pérez? Y dijo, pues tampoco. ¿Y Dios? Bueno, ya déjalo para otro día. Ahora sabemos con Juan que tampoco existe ni el capitalismo ni el libre mercado. Y en esa reflexión que nos trasladas, Juan, entre otros facetes que tiene de actividad política, cultural, profesor, también haz música. Y tú, si tuviésemos que buscar un género musical para definir este libro, ¿dónde lo situarías? El punk. Directamente. Sí. Rompiendo. Estos días, además, droga dura, el punk, también la patronal nos decía, el presidente de la patronal de CEPIME, pequeña y mediana empresa, acusaba al gobierno del Estado de intervencionista, de que había que dejar a la empresa pues actuar con flexibilidad, sin regulación, sacaron un manifiesto por la libertad de empresa. Toda esa posición está muy enmarcada en esa reflexión que acabas de introducir de cómo el libre mercado se parasita el Estado para poder enriquecerse, en la línea que también en el libro define Martin Luther King de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, ¿no? Sí, también otra crítica que hago a cierta izquierda es suponer que los defensores del capitalismo están en contra del mercado. Esto es falso, rotundamente. Los autores neoliberales defienden el Estado. Lo que ocurre es que defienden un Estado fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esta es la cuestión. Por tanto, están en contra del Estado cuando intenta distribuir equitativamente la riqueza o cuando se avanza en la conquista de derechos sociales, laborales y civiles. Cuando el Estado tiene este vector, efectivamente, los neoliberales, los filocapitalistas están en contra del Estado, pero necesitan Estado precisamente para hacer guerras y obtener recursos y minerales como el coltán, recursos como el gas, como el petróleo, y necesitan el Estado para privatizar el dinero, la tierra y el trabajo. Por tanto, no defienden tanto un Estado que distribuya la riqueza, como acabo de decir, o que garantice derechos, sino más bien un Estado que garantice los privilegios de una minoría social. ¿Y cómo se hace esto? Pues constitucionalizándolo. Esto era algo que defendía claramente Hayek, uno de los principales autores de la escuela austríaca. Hayek lo que defendía era que constitucionalmente había que blindar que los estados protegieran fundamentalmente la propiedad privada y que aseguraran el supuesto orden espontáneo de los mercados, que es lo que nunca se da, porque el mercado nunca tiene un orden espontáneo. El mercado es intervencionista. Otro mito es el suponer los estados intervienen y planifican y los mercados son espontáneos. No. Hay planificaciones de diversa índole, entonces hay que debatir acerca de cuál es el tipo de planificación acerca del cual estamos de acuerdo. Otra cosa que intento defender en el libro es que los capitalistas no tienen ni puta idea de los autores históricos del liberalismo. Es decir, creo que la izquierda, en vez de decir que todos los autores que se supone que son los padres del liberalismo, Adam Smith, Locke, etc.,
no hay que leer a estos autores o estamos en contra porque defienden el capitalismo. Si leemos detenidamente a estos autores, hoy veríamos que serían socialistas. Adam Smith, por ejemplo, y esto en relación que estuvimos juntos con la última asamblea de la FADE, ¿no? Por polemizar un poco. Y recuerdo que la presidenta María Calvo citó a Gramsci, ¿no? Y entonces yo, devolviéndole la cita, en este caso, pues yo apelaba a Adam Smith. Y Adam Smith decía que había que defender y anteponer la prosperidad de la República, bueno, en este caso desafortunadamente vivimos una monarquía, decía que había que defender la prosperidad de la República antes que los intereses egoístas de los comerciantes. Que esto es lo gordo y lo interesante. Es decir, que estos autores a los que apelan los capitalistas criticaban lo que Adam Smith decía que eran los lujos inútiles de los comerciantes. Adam Smith quería muy poco en los comerciantes. Y cuando utiliza la metáfora de la mano invisible es con ironía. Es como diciendo, una sociedad solo funciona si hubiera algo así como una armonía entre los intereses de los comerciantes, que es lo que nunca existe. Adam Smith defendía subir los salarios de la clase trabajadora porque eso generaba prosperidad. Por lo que sea eso, la FADE no lo recuerda, por lo que sea la patronal de los empresarios nunca lo recuerda. Adam Smith, como digo, defendía el interés general por encima de los intereses particulares. Y Adam Smith defendía una fiscalidad progresiva. Decía que los que tenían más debían aportar más para equilibrar los beneficios con los gastos. Con lo cual, cualquier parecido entre los teóricos liberales y el capitalismo en marcha es pura casualidad. Cada día hay menos liberales y más neoliberales. Claro, ahí hay una ruptura total entre los liberales clásicos, los liberales del 17, del 18 y del 19, y los neoliberales. Los neoliberales beben de Spencer y los neoliberales son darwinistas sociales. Y atención a esto porque esto es muy delicado también. Piensan que en el mercado solo sobreviven los más aptos. La noción de justicia, y esto se ve en Vox claramente y en una parte importante también del Partido Popular, la noción de justicia, más allá del intercambio de bienes y recursos, sobra para los neoliberales. ¿Por qué? Porque la justicia es un intento de igualar las capacidades y las oportunidades de cualquiera. Y ellos están en contra de esto. De hecho, están en contra de los derechos humanos. Por eso es importante leer al enemigo. Hayek, otro de los grandes autores de la escuela austriaca, es decir, de los neoliberales, para entendernos rápidamente, estaba en contra de los derechos humanos porque decía que esa declaración seguía la estela plebeya republicana de la Constitución francesa después de la Revolución Francesa de 1793, ¿no? Es decir, todo lo que sea defender seguridad social, pensiones, un trabajo decente, precisamente para lo que estáis los sindicatos de clase, están en contra de ello, por eso están en contra de los derechos humanos. Como director de Agenda 2030, ¿os sorprende que Vox esté en contra de Agenda 2030? No, no sorprende, porque están en contra de reducir la pobreza, están en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, están en contra de los derechos de las personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa línea ideológica, Javier Milei, presidente de Argentina, aboga directamente por combatir la justicia social. Totalmente. Javier Milei, otro error de la izquierda es como ridiculizar siempre, y por supuesto Milei es ridículo, pero Milei no es tonto, es decir, se hace el tonto, que es distinto. Y él tiene una doctrina que sigue de otro autor neoliberal, que es Rothbard, que la sigue al pie de la letra, y para él todo lo que sea que el Estado intervenga para conquistar derechos, como decía previamente, está en contra de ello, y lo moteja directamente del socialismo. Entonces, esto es también muy, muy grave, porque ya no es que estén en contra de las personas que nos consideramos comunistas o las socialdemócratas o los ecosocialistas, etcétera. Están en contra de la democracia. Lo que pasa es que están en contra de la democracia desde dentro de la democracia. Este es el peligro entre la extrema derecha más clásica, por así decir, y la nueva derecha extrema, que combate y roe la democracia desde dentro de la democracia. Sí, parasitan las instituciones como auténticos caballos de Troya para perpetuarse en el poder y romper la democracia, que al fin y al cabo la podemos simplificar en esa idea de igualdad de oportunidades. Rechazan la igualdad de oportunidades para poder perpetuar el poder a través del ascensor social que sigue perpetuando pues los 2 últimos siglos en el mundo, que es la herencia, ¿no? Claro. Y por eso apelan al emprendimiento, que es una expresión que está en muchos documentos legales. Yo fui, tú lo decías previamente, concejal de empleo y te la tienes que comer, por decirlo rápidamente. Está la propia noción de emprendimiento, ¿no? Y lo veréis también en el ámbito sindical y demás, pero es peligrosísima, porque es una ideología individualista, meritocrática, donde lo que se quiere expresar es que, como decía anteriormente, solo sobreviven los más aptos en el mercado, y si eres un perdedor, un loser, es porque te lo mereces. Es porque te lo mereces. Entonces, la ideología del emprendimiento lo que viene a decir es que
todos partimos de la misma situación de igualdad y eso es lo que hay que impugnar. Esto es falso. La clase trabajadora, por lo que sea, se ve compelida a vender su fuerza de trabajo para llegar a fin de mes. Las mujeres siempre parten con desventaja porque los espacios, especialmente los espacios de poder, ya están masculinizados, ¿no? Las personas con discapacidades viven en una gincana constante para sortear obstáculos y así sucesivamente. Es decir, que la clase social donde vivas determina tu vida. Sabemos, y esto está estudiado y demostrado empíricamente, que donde vivas, 7 paradas de metro puede significar un acortamiento de la esperanza de vida de 7 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo el mundo parte del mismo lugar. Y esto es muy interesante y lo vi también en mi experiencia municipalista. Apelan a la libre competencia, pero no creen en la libre competencia. Lo que quieren son monopolios. Peter Thiel, que es un CEO de Silicon Valley, dice, la competencia es para perdedores. Es decir, no están a favor de la competencia, de la libre concurrencia, la concurrencia competitiva, los pliegues de... Están en contra de esto. Ellos quieren monopolios, oligopolios, holdings, porque por supuesto sabéis perfectamente que la libre competencia no existe. Significa que el pez grande siempre se coma al pez pequeño, ¿no? Que es lo que buscan. Yo en el libro hago una humorada. Mark Viduka, que era un jugador de fútbol malísimo, por cierto, decía que él estaba a favor de perder todos los partidos, o sea, no tenía ningún inconveniente en perder todos los partidos y al final ganaba la liga, ¿no? Pues los capitalistas en ese sentido piensan por analogía y dicen lo siguiente, ¿no? O sea, estamos a favor de la libre concurrencia competitiva siempre y cuando no sea ni libre, ni concurrente, ni competitiva, es decir, que yo tenga todos los privilegios. En el fondo son lo que buscan es esto, es privilegios y prebendas. En el libro que haces una narración del capitalismo desde su origen hasta la inteligencia artificial hoy en día, desde la expropiación de los bienes comunales, como acabas de explicar, el tráfico de esclavos, a hoy con la expropiación de los datos personales, al fin y al cabo, desde los orígenes hasta hoy, es un poco lo que también explica el diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, de que la esperanza de vida depende más del código postal que de la salud de las personas. Lo que es sorprendente es cómo nos meten por sentido común ideas profundamente ideológicas que dividen a la clase trabajadora y, por ejemplo, pues en el día a día vemos cómo si hay vacantes en los centros de trabajo es porque no nos esforzamos suficientemente los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que estudiar lo que las empresas necesitan para realizar su actividad productiva. O esa otra reflexión que a veces pasa muy desapercibida y que a mí me saca de quicio, de que las empresas son las que crean empleo. Sí, sí. Y no el empleo se crea en las empresas. Y ahí quería que nos hicieses también una reflexión, enlazando con eso, con una idea muy interesante que trasladas de que hay que combatir la colaboración público-privada y hablar de colaboración público-comunitaria. Sí, bueno, Rafa, el compañero Rafa, es una eminencia precisamente en la puesta en marcha de una estrategia sanitaria comunitaria que va contra la ideología del emprendimiento, contra ese falso individualismo. Lo que dices es muy interesante y los sindicatos lo sabéis muy bien. Una parte que se destila de esta ideología del emprendimiento es esta idea de somos el mismo equipo en una empresa, ¿no? En una empresa ahora te dicen somos el mismo equipo. Entonces tenemos la responsabilidad de sostener igualmente a la empresa. Entonces la pregunta que os hago es, si en una empresa somos el mismo equipo, ¿por qué los altos ejecutivos no reparten equitativamente la riqueza, sus beneficios, lo que ganan? Entonces, joder, igual no somos el mismo equipo. Y de ahí también se desprende ese fetiche que está instalada en las administraciones públicas y que está inoculado en la izquierda, que este es el problema, que entró como un virus desde los años 80 y no lo sacudimos, y por eso en el libro también hago una crítica no solo a las derechas, sino también a la izquierda, que es lo que me interesa, a los míos, ¿no? Por así decir, es ese fetiche de la colaboración público-privada, que lo escuchamos en boca de todos los políticos, de izquierdas, de derechas o medio pensionistas, ¿no? La colaboración público-privada, tú antes lo decías también, es algo así como socializar pérdidas, es decir, cuando vienen los males, pues el Estado asume los gastos y los costes y el riesgo, y cuando hay beneficios se privatiza, ¿no? Esto vemos, por ejemplo, también en las líneas ferroviarias, ¿no? El gasto para la variante de Pajares es público, pero después se privatizan, o mejor suena decir, liberalizan las líneas ferroviarias de alta velocidad. No sé, reflexionemos un poco acerca de esto. Y los trenes tienen que parar donde diga el empresariado. Y los trenes paran donde diga el empresariado, ¿no? Claro, claro. Como que no hubiera ahí tampoco brechas de clase, porque las clases sociales siguen existiendo y se ve perfectamente los que somos de las comarcas mineras, eso en el día a día, cotidianamente, ¿no? Y brechas territoriales. Claro, claro. Entonces, el fetiche de la colaboración público-privada es precisamente socializar pérdidas y privatizar beneficios, como tú dijiste muy bien, y en el libro, frente a esto, lo que defiendo es la colaboración público-comunitaria. La colaboración público-comunitaria significa que el Estado sea proactivo, que lleve las riendas, que arriesgue, que asuma costes. Esto sí, pero que después los proyectos
tengan un desarrollo comunitario, horizontal y democrático, donde están movimientos sociales e instituciones que conocen mejor que la administración pública los territorios, porque la administración pública también tiene un grave peligro, que es el ritualismo burocrático. Burocracia, aunque no nos guste, como ciudadanas y ciudadanos, tiene que haber siempre, en el sentido de que tiene que haber garantías democráticas de que se cumplan los procedimientos. El problema no es la burocracia, el problema es el ritualismo burocrático. Y el ritualismo burocrático es que a veces a los políticos y a los funcionarios también, y aquí soy crítico, parece que nos importa más cumplir solamente la forma, el procedimiento, más allá del contenido. Pero es que el contenido es que igual es que tienes a gente durmiendo en la calle, que no tiene vivienda, que no tiene techo, que no tiene para comer, que tiene problemas de salud o que está sufriendo violencias machistas. Entonces, frente a esa burocratización de la administración pública, que Marx ya criticaba también en el 18 Brumario, decía que era como una boa constrictor, ¿no?, que todo lo come, yo defiendo la colaboración pública, yo creo en lo público, que asuma riesgos, ¿no? Mariana Mazzucato, una economista que ahora está de moda, utiliza una expresión a mi juicio horrible, pero que para entendernos es lo mismo, que es algo así como que el Estado sea emprendedor, precisamente, ¿no? Es decir, que lleve la delantera. Es decir, no puede ser que un plan estratégico industrial en una comunidad autónoma, la que sea, que cada uno piense la que sea, la marquen consultoras privadas. Lo tiene que marcar quienes gobiernan, porque ahí lo puso la gente a través de la democracia, procedimentalmente, ¿no? Y no, esto es lo que precisamente no puede ser. De ahí la colaboración pública comunitaria, que es la que defiendo en el libro. ¿Veis que me estoy cabreando? De hecho, nos está pasando hoy en Asturias, donde ante un proceso de transición energética necesario para luchar contra el cambio climático, porque nos va la vida en ello, vemos cómo depende, más que de los poderes públicos o del diálogo social, de la voluntad de un consejo de administración en función de sus beneficios. Yo quería preguntarte, desde el 2011, con la modificación de la Constitución española por el Partido Socialista, con el Partido Popular, en apenas 15 días de agosto, se modificó el artículo 135 que establecía el techo de gasto, establecía la estabilidad presupuestaria y que cualquier inversión o gasto del Estado tenía que estar supeditado primero al pago de la deuda pública. Por ejemplo, ese ejemplo que planteabas ahora de la persona que está mal viviendo y no tiene dónde dormir, lo primero, pagar la mal llamada deuda pública, que sabemos ahora que es deuda privada de los bancos, que nunca van a devolver el rescate. En ese sentido, la izquierda, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde una administración local, desde tu responsabilidad en una administración autonómica, desde una posición marxista, con comunistas, en un gobierno del Estado? ¿Se pueden hacer políticas que no sean neoliberales? Sí, se pueden hacer, y la prueba está en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a escala estatal, ¿no? Y la prueba está en que, a pesar de todas las críticas que se puedan hacer, y todo el mundo nos podemos poner, obviamente, maximalistas, cuando hay gobiernos de izquierdas hay avances, ¿no? Y hay conquistas. El problema es precisamente el sacudirnos esa ideología neoliberal que antes comentaba, que ya urge hacerlo, que ya urge hacerlo porque la izquierda tiene un problema desde que asume esa ideología de la tercera vía, de que lo privado funciona mejor, lo cual es rotundamente falso, que lo privado funcione mejor. Me refiero a las administraciones públicas, y es rotundamente falso que un Estado mercantilizado funcione de una manera mucho más eficiente. Pero bueno, aquí no me quiero alargar con esto. Pero en relación con lo que comentabas, claro, después de la modificación del artículo 135 de la Constitución con nocturnidad y alevosía, por parte, en este caso, del Partido Socialista, efectivamente, 6 meses después está la ley de sostenibilidad financiera, ¿no? Claro, la ley yo esto lo viví como concejal en el Ayuntamiento de Mieres. Básicamente, resumiendo mucho, lo que quería decir es que aunque tú tengas un superávit de millones, como era el caso del Ayuntamiento de Mieres, es decir, que tú hiciste los deberes y tienes un superávit y puedes implementar políticas de izquierdas, no puedes gastar en servicios públicos, ¿no? Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, y es una trampa brutal, porque lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es, no te permito ampliar la plantilla, ¿no?, la tasa de reposición, no te permito meter a más trabajadores en lo público. Claro, si tienes menos trabajadores, los servicios públicos se merman, se debilitan, son peores, obviamente, por sentido común. Bueno, pues esa es la coartada perfecta para privatizar esos servicios, diciendo, no, es que no funcionan, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar evitar a todas las escalas. Como un ensayo marxista que no queda solo en la reflexión, también propones cuestiones de acción, reflexión, acción, reflexión, para avanzar construyendo espacios de más justicia, de más igualdad, de más derechos. En ese sentido, ¿cómo crees que te toca ahora organizarse a la izquierda para poder ser útiles a los trabajadores y trabajadoras?
Bueno, en primer lugar, diría que no dividiéndonos estúpidamente y no dividiendo los frentes de lucha. No sé por qué hay una parte de la izquierda que entiende, lo decía al principio de este acto, como compartimentos estancos los distintos frentes de lucha. Y yo creo que no, que están todos trenzados por la contradicción capital-trabajo que entendemos como marxistas, que es la que unifica las distintas formas de lucha contra todas las formas de dominación. Para mí, y como sindicato de clase lo sabéis bien, las luchas en defensa de los derechos de las personas migrantes, las luchas por los derechos LGTBI, las luchas por la justicia racial, por la justicia climática, las luchas por el trabajo decente, todas están unidas. Entonces no las podemos dividir, porque precisamente los colectivos que están más interesados en confrontar y en dividir estos frentes de lucha son las derechas, que son las que generan los chivos expiatorios. Y entonces lo que hacen las derechas, más autoritarias cada vez, es generar chivos expiatorios. Entonces lo que dicen es, la culpa es de las personas migrantes, la culpa es de las mujeres, la culpa es de las personas trans, la culpa es de la Agenda 2030. Y después llega una parte de la izquierda, y dice, no, sí es verdad, es que nos estamos preocupando demasiado por las minorías. Aunque sean 3 personas, hay que ser siempre valientes y luchar, ¿no?, de manera tenaz contra cualquier forma de dominación. Decía Mother Jones, que era una de las primeras organizadoras mujeres feministas sindicales de la historia, que mi dirección, decía ella, es donde hay una lucha contra la opresión. Entonces, donde hay una lucha contra la opresión, los partidos de izquierdas y los sindicatos tenemos que estar ahí, porque además no son luchas minoritarias, porque la mayoría social se genera precisamente en la hibridación de esas distintas formas de lucha. Las derechas lo que hacen es poner a luchar a los últimos contra los penúltimos. Y eso es lo que tenemos que evitar, no replicar o reproducir esos esquemas desde las izquierdas. Y yo creo que la clave está en el tiempo. Me explico. El capitalismo es un individualismo en el sentido de que nos atomiza, pero sobre todo y fundamentalmente, es una tesis que abordo en el libro, es un dividualismo, sin el prefijo IN, en el sentido de que fragmenta la energía de la clase trabajadora. Marx decía, y los sindicatos bien lo sabéis, que vampiriza. Así como el vampiro absorbe la sangre de su víctima, el capital, los capitalistas, absorben la energía, es decir, la fuerza de trabajo de la clase obrera para poder producir de esta manera plusvalor y llevar ellos la riqueza que genera la clase trabajadora, respondiendo a una pregunta tuya previamente. Entonces, solo somos libres si dominamos nuestro tiempo. Es decir, si nuestro tiempo de vida no se transforma en tiempo de trabajo, si nuestra fuerza de trabajo no es una mercancía, si no nos cosifican como factores de producción. Por eso yo creo que es importante el reivindicar tiempo libre para poder vivir y tener una vida digna. Desde la crisis financiera, las organizaciones sindicales de clase hemos sido criminalizadas con el derecho de huelga vía penal. Hemos visto cómo se han quitado recursos legítimos, cómo se nos ha quitado poder contractual a través de reformas laborales muy lesivas que trataban de individualizar las relaciones laborales en los centros de trabajo. Una campaña de desprestigio brutal desde los últimos 15 años a esta parte por parte de la derecha y de la ultraderecha. ¿Cómo contextualizas ese ataque? Y sobre todo ahora aquí en Gijón, que tenemos a 6 trabajadoras de la Suiza condenadas a 3 años y medio de cárcel, con una multa al sindicato CNT que las organizó en el conflicto de 125.000 euros por un juez que en lo penal convierte lo que es una campaña, un piquete informativo, una campaña de boicot en coacciones, o una negociación colectiva lo convierte vía penal en obstrucción a la justicia con condenas tan graves. Y aprovechar también la ocasión, ¿no?, para solidarizarnos con todas ellas y tratar de evitar que entren en la cárcel. Lo que tenemos que entender y tener claro es que van a por nosotras y por nosotros. Todo mi apoyo y solidaridad a la CNT, a las 6 de la Suiza, y van a por nosotras y por nosotros sobre todo en 2 vectores, la democracia y los sindicatos. Lo tengo clarísimo. Los autores neoliberales están en contra de la democracia y hay que salir de aquí sabiendo esto de una manera clara y meridiana. Están en contra de la democracia. Hayek decía que el mercado es una democracia en la que cada penique es un derecho al voto. Es decir, quieren regresar del sufragio universal al sufragio censitario. O sea, que los que tengan más dinero tengan más derecho de votar. No creen en la democracia. Y esto cada vez lo están sosteniendo más. Si las personas que nos dedicamos un poco a leer estos autores vemos que cada vez se atreven más a ir en contra de la democracia en ese sentido. Están en contra de la democracia. Quieren que los más ricos tengan más derechos y claramente que tengan en ese sentido más libertades. ¿Y por qué están en contra de los sindicatos? De los sindicatos de clase, me estoy refiriendo. Porque son los que conquistan derechos sociales, laborales y civiles. Mirad,
Hayek, precisamente, y von Mises, estos autores neoliberales, ¿no?, que hay que tener en cuenta, por eso traje las gafas, decían esto de los sindicatos, porque es que si no, no veo un pijo. Decían, dice, la gente de los sindicatos, cito de verdad, dice, son gentes de cortos alcances, de mentes fosilizadas, temerosas de toda innovación, de seres esencialmente envidiosos que, como aquellos pacientes que dicen pestes del médico que les cura, no saben sino abominar de quienes continuamente están poniendo a su alcance productos nuevos, mejores y más baratos. Esto es lo que piensan nuestros enemigos, que somos imbéciles, que ellos son los inteligentes, que son ellos los que generan la riqueza y por eso van a por nosotras y a por nosotros. Van por la democracia y por los sindicatos porque son precisamente las instituciones que garantizan esos derechos laborales y esos derechos civiles. Eso se vio en el Reino Unido, se vio en Estados Unidos. Yo nací en el 83, ¿no? Estaba pensando precisamente en cómo Margaret Thatcher se cargó precisamente a la unión de mineros, a la unión sindical de mineros, porque precisamente sabían que eran enemigos. Su ministro de Hacienda por aquel entonces decía que el gran enemigo del gobierno conservador eran los sindicatos. Lo tenían claro. Decían, hay que ir por los sindicatos como había que armar al Reino Unido contra Hitler en 1930. ¿Por qué? Porque son los mecanismos precisamente de reparto equitativo de la riqueza. Y por eso van a por los sindicatos, porque saben que son la herramienta esencial para conquistar derechos. Bueno, pues llegamos ya a nuestro fin de esta jornada. Agradeceros vuestra asistencia, agradecerle a Juan Ponte siempre la claridad en la exposición y quedarnos quizás con esas palabras de Pepe Mújica como reflexión, ¿no? En el sentido de que trabajemos juntos por objetivos comunes, porque en el caminar vamos construyendo esperanza y esas diferencias se van diluyendo. Muchas gracias y que tengáis una buena Semana Negra. Tenéis al final de la sala los libros puestos a vuestra disposición para la venta. Muchas gracias y continuamos. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.